Bueno, doctor Buscaglia, primero le agradezco mucho que me otorgue algunos minutos para hacerle consultas respecto a un tema tan sensible como son las violencias y particularmente la violencia de género. Bueno, yo parto de un supuesto que por la pandemia el encierro fue un motor o la combustión para que se desplieguen las violencias, sobre todo intrafamiliares. Entonces la primera pregunta es ¿qué puede observar de lo que dejó la pandemia en términos de violencia de género y los resultados judiciales que se puedan explicar hasta este momento, por lo menos? Sí, bueno, fue un acelerador en realidad, porque el aumento es constante, ¿no? Desde que se visibilizó el asunto en la problemática, no sé, a partir del 2012, 13, 14. Mira, justamente mirando las estadísticas, el aumento, por ejemplo, de entradas de denuncias en general en una fiscalía como la nuestra, que es de conflictividad no solo de familia y género, sino también social, vecinal, el aumento general fue de un 140%, desde, por ejemplo, 2014 hasta 2022. Y en la problemática de género y familia, 600%. Esto fue gradual y se aceleró en la pandemia. Sobre todo en la pandemia, por ahí se aceleraron, no sé si tanto la cantidad, sino se incrementaron los hechos violentos en sí. Pero el crecimiento o la visibilidad de la problemática se incrementó 6 veces en estos años. En estos, 8 años, por 6. Cuando el incremento total del conflicto, en general que nosotros tratamos, incrementó un 140%. Esa es la proporción. O sea, es, digamos, paradigmático. Sí. Es estructural. Sí, coincido. El último estadio de la violencia es el femicidio. Antes de eso, ¿qué es lo que usted me puede entregar y a la audiencia, por supuesto, desalambrar? ¿Qué tópico está teniendo esta violencia? ¿Qué grados de violencia en las causas que usted puede investigar y que avanza para establecer culpabilidad o inocencia? Bueno, en general yo te digo que nuestra tarea está orientada a abarcar todos los casos aunque sean pequeños, porque entendemos que son ciclos o círculos que van incrementando y se van encadenando, son ciclos históricos, con lo cual nosotros lo que queremos es tener el aviso temprano por ahí, el pequeño hecho como para intervenir y prevenir eso, ¿no? Claro. Nosotros entendemos que dejar transcurrir estos ciclos son los que desencadenan un femicidio. Entonces nuestra tarea específica de la Fiscalía, con esta cantidad de causas que ingresan, que son aproximadamente casi 7.000, 8.000 por año, al 2022, es intervenir en esos ciclos e impedir los femicidios de algún modo. El femicidio generalmente se produce si no hay atención del Estado, si hay o de la sociedad misma, si hay una desatención, si no hay una respuesta al llamado de la víctima. Eso es lo que nosotros hemos tomado como política. Costó verlo, digamos, es un paradigma. Yo te cuento, por ejemplo, antes de la sanción de la ley, la Convención de la Mujer, que tiene rango constitucional, no había ninguna visibilidad de esto. Las denuncias por amenazas, por desobediencias que parecían de menor cuantía, como se decía antiguamente, que es una barbaridad, eran causas que eran desatendidas y archivadas, y eran avisos de que iba a suceder algo que iba a terminar con la vida de una mujer. Nosotros estamos centrados en eso. Entonces la política criminal, en realidad, que hay en el Ministerio Público, articulada obviamente con la Fiscalía General, tiene que ver con la atención de eso y el actuar preventivo. Porque femicidio, la vida feneció, está bien, hay que obviamente sancionar, pero no pudimos hacer nada por salvar una vida. Nosotros entonces ponemos el acento en ese trabajo, que es arduo porque son enormes cantidades de causas que hay que trabajar en forma interdisciplinaria, además. Claro. No solamente el Ministerio Público, qué sé yo, interviene la Dirección de Género del municipio permanentemente en todos los casos, por ejemplo, con distintos programas, incluso también se atiende la violencia del hombre, como generalmente se pone como condición que la persona que está bajo proceso concurra a talleres, etcétera. O sea que también es una cuestión que pasa por otro lado, también es de formación, es de reconstrucción de la violencia, de fondo.
Por eso yo no me centro tanto, porque en realidad la política criminal de eso iba, que se empleó, es que nosotros nos encarguemos de esto, y el femicidio cuando ocurre se investiga en otra fiscalía, que son fiscalías ordinarias. Y entonces nosotros podemos tener los recursos escasos que tenemos abocados a la prevención. Durante la pandemia hubo un índice de femicidio alto. Si yo no recuerdo mal, el 2022 hubo más de 10 femicidios en Moreno, que fue realmente tremendo. Al año siguiente, año 21, 2, 3. Y ahora creo que hasta en este año 1. O sea, bueno, a ver, yo te hablo femicidios que se toman como tales en un sistema determinado. Quizás alguno te puede decir, bueno, la estadística es mayor porque considero que este caso también es femicidio. Yo te digo lo que se consideró femicidio en la estadística del Ministerio Público. Por eso te decía que nosotros estamos abocados a emplear políticas con este universo enorme de causas, 8.000 anuales, en forma elástica y todo el tiempo variando y creando dispositivos nuevos para abarcarlas. Quería preguntarle sobre cuestiones metódicas y cotidianas. Sí. En orden a la capacidad de interactuar con otros organismos públicos, además del Ministerio Público Fiscal, me refiero botón antipánico. ¿Cuánto se distribuyen y cuándo es el momento para otorgar a quien es víctima de violencia este instrumento que puede salvar su vida? Sin dejar de mencionar, doctor, que no es fácil para una mujer realizar una denuncia. Hay todo un proceso que algunos lo desconocen por completo, pero cuando se llega a esa instancia, ya sea el Ministerio Público, en la Comisaría de la Mujer, es porque necesita una respuesta urgente, el ahora, no mañana. Exacto. El botón antipánico se distribuye a través del Poder Ejecutivo y generalmente hay 2 abordajes en el tema de género. Está el nuestro, que es penal, como ya te dije, que es todo lo que te comenté hasta ahora, y el otro es de familia. Está la ley de violencia familiar, que supuestamente entiende cuando la agresión no constituye un delito en sí, entonces, pero sí es violencia. Igual es el concepto civil, y generalmente desde esa primera intervención civil se otorga inmediatamente por medio del Ejecutivo local el botón antipánico. Sí, se están dando y es una política de alerta importante, tal cual. No quita que si nosotros también tenemos un caso que lo amerita, podemos pedir y también se otorga, ¿no? Se puede tener distintas fuentes, pero bueno, desde un inicio, cuando con la primera alerta se da el botón, porque es esencialmente preventivo. Hay una historia que fue el crimen, muerte o suicidio de Bebu, que no sé si lo recuerda, cuyos familiares decían que no se había quitado la vida a esa joven mujer, sino que había sido víctima de una violencia de su expareja. ¿Lo tiene identificado esta historia, este caso? Mira, no tengo precisiones en este momento. Calculá que nosotros estamos con el presente absoluto. O sea, imagínate que hoy mismo entran 30, 40 casos. Nuestra memoria es absolutamente en el presente. No te puedo dar precisiones de casos pasados hace tiempo. Tendría que, en su caso, buscar el antecedente. Doctor, me impacta esto, ¿no? Que la memoria es el presente, porque hoy entran 30, mañana 30. ¿De qué manera se puede administrar justicia con este volumen que debería interpelarnos a todos? Si son 30 denuncias por día sobre violencia de género, con todos los matices y textura que tiene esto. No, la estructura es inimaginable, yo creo que es hasta imposible la estructura necesaria. Sí, claro. Por eso te digo que la gimnasia diaria de crear, incluso con imaginación, dispositivos de abordajes es una gimnasia permanente, te va recreando todo el día. Todos los días es una situación diferente. Hay momentos en los cuales estallan, por así decirlo, en simultáneo varias situaciones, y realmente hay que inventarse ese día para afrontarlo. Sinceramente te lo digo, y no es como ánimo de queja ni de nada. La Fiscalía fue muy bien atendida por la Fiscalía General en el sentido de dotar de personal, pero bueno, en este tiempo, por ejemplo, que pasó, sí, aumentamos un 40%, un 30% en realidad el plantel. 30% es un montón en una estructura tan rígida como el Poder Judicial. Sí, claro. Pero vos fíjate, comparado con la magnitud del conflicto que se presenta, de su crecimiento.
Nosotros hemos dividido la Fiscalía por grupos operativos que están como en guardia permanentes, como si fuera una cosa rotativa, para también ir sacando de la urgencia a la gente que no puede vivir tampoco en alerta permanente, es una cuestión psicológica. No, claro. Entonces tenemos grupos que se activan, se desactivan, descansan, entran en actividad y así permanentemente. Eso más una formación de la perspectiva de género, porque también lo que sucedió, que fue el cambio paradigmático fue tan grande, es que no se entendía en primer momento, por ahí uno sí, pero no todo el mundo, las fuerzas policiales, la perspectiva de género, no estaba presente. Fue un cambio para bien y muy importante que se fue dando rápidamente en el tiempo. Ya te digo, de 2014 para atrás no había prácticamente conciencia de que una denuncia por amenaza podía terminar en la muerte de una mujer. Doctor, le hago importancia. Claro, sí. Le hago dos preguntas finales. ¿Las perimetrales funcionan? Las perimetrales funcionan, todo es perfectible y todo es falible. Son importantes, nuestras restricciones perimetrales son una política que nosotros tomamos como muy importante. En el caso de la reiteración, la persona, si ya tiene un antecedente y tiene la perimetral y la viola, queda detenido. Y la víctima está totalmente consciente de eso, da aviso inmediato y se aprende se aprende y se corta el círculo de violencia, sí, absolutamente. Si hay una continuidad en la amenaza o en la ejecución de la violencia por parte del hombre hacia la mujer, entendí bien que se lo detiene. Sí, por supuesto. Al segundo hecho se lo detiene. Más allá, se lo detiene, se lo aprende en flagrancia, ¿no? Okay. Más allá que después, por el monto de la pena o las circunstancias del caso, se pueda quedar escarcelado, pueda quedar incluso libre, pero en proceso, o pueda quedar, por ejemplo, morigerado con prisión domiciliaria. Y un sistema muy importante que se está empleando es el sistema de pulsera electrónica y un sistema que está promoviendo el Ministerio de Justicia de Provincia, que es el sistema dual, que consiste en dispositivos electrónicos que tiene que estar de acuerdo la víctima en esto, que lleva tanto ella en su cartera o en su bolsillo, o él a modo de pulsera, el violento, donde se activa por un sistema de monitoreo cuando se detecta el acercamiento de él a ella. Hay un monitoreo permanente, pero bueno, es todo una estructura enorme. Eso también se está implementando hace un año en forma bastante común, digamos. Y la última, ni siquiera es una recomendación en la pregunta, sino ¿por qué una mujer, ante el primer indicio de violencia, debe acudir al Estado a realizar la denuncia o a pedir ayuda? Porque usted tiene la base operativa y las estadísticas que para mí son grandes fuentes de información más que números, sino son historias. Sí, son personas. Son personas para tener todos, no solamente la perspectiva de género, que la tenemos que construir, ¿no? O de construir lo que teníamos construido, para que podamos soñar en algún momento, no sé cuándo, pero por lo menos que no nos quiten el sueño y la utopía de que puede ser una sociedad mucho más justa, mucho más vivible, mucho más humana. Eso es lo que queremos, tal cual. Eso es lo que queremos todos. Entonces la denuncia y la ayuda inmediata hay que pedirla siempre. Siempre. Y el acceso a la justicia es lo que hay que afianzar, porque generalmente las mujeres que están en esa situación, lo que menos voluntad tienen por estar abatidas es para llegar al mecanismo de justicia, que muchas veces es lejano y burocrático. Claro. Entonces hay que trabajar en eso.